están entrando sus compañeros. Hasta eso quiero charlar con ustedes. Gracias. Gracias. Quiero charlar con ustedes un ratito. Hubo unas consultas. Tengo dos cosas para decirles de entrada. Ahora que estamos en este sábado a la mañana. Ya somos 36. Digo, qué bueno que está para dormir. Después digo, mira, mejor me voy a levantar porque voy a hablar de política con los chicos. Y después, lo primero que nada, quería decirles que ya les voy a pasar, y sobre todo porque todavía estoy esperando algunos de los trabajos que había solicitado. Es obligatorio, chicos, la entrega de trabajo práctico que le había dado hasta ahora. Así que ya les voy a dar digamos, la nota de los chicos que ya me lo han presentado. Y los que no me han presentado tienen hasta el día de hoy para presentarlo. Bueno, ya no tengo más chance para darle porque hice una estirada de tiempo concreta, así que no creo que haya excusa como para no presentar el trabajo. ¿Les parece? Para los que ya me han presentado, bueno, voy a hacer la devolución de notas, voy con mi planillita como siempre lo hago de Excel, y ahí nomás ya seguimos avanzando. Bueno, tema parcial, chicos. Había pedido, este es el segundo tema que quería tomarle antes de arrancar la clase el día de hoy. ¿Se me ve bien? Yo me veo muy, no sé, medio raro, colorado, no sé qué. Ustedes me ven bien, se escucha bien, ¿no? Sí. Carla, ¿te sale con eco? ¿A usted le sale con eco el audio? ¿Mi audio le Sí, sale con eco? no, sí, un poco. ¿Todos escuchan bien, Mazo? Yo escucho bien, profe. Se escucha, ¿Sí? profe. Bueno, a ver los muchachos, ¿por qué no prenden la cámara la gente? No importa a mí que estén durmiendo, donde estén. No. Chicos, la pandemia yo andaba con poco más, andaba con el chulo, todo detrás de la cámara, no es para tanto, así que vayan prendiendo la cámara. Siempre son los valientes. Eduardo Cáceres, como siempre, está ahí del otro lado, y Luisito Arae, nadie más tiene cámara. Somos los protagonistas de esta mañana de sábado. Bueno, lo segundo que le iba a decir, vayan prendiendo la cámara, chicos, si no yo empecé a evaluar así. No, bueno. Lo segundo es que, habiendo cumplido un tiempo, hablé con su compañero este miércoles, con relación al parcial, les había dicho, esto después se lo trasladan, sobre el parcial que íbamos a tener de manera presencial, lo digo bien, de manera presencial, si mal no recuerdo, le dije el 31 o el 7, más tirado al 7 de junio. ¿Se acuerdan? Yo creo que lo dije acá. Bueno, el parcial se va a hacer en fecha del 7 de junio. Emblemática fecha, por cierto, va a ser el día 7 de junio. Pónganlo ya. Y la modalidad del parcial, porque van a entrar todos, tanto grupo A como grupo B. Voy a tomar parcial virtual el día sábado 7 a las 10 de la mañana. ¿Sí? ¿Pueden anotarlo ahí o quieren que yo se lo anote? ¿Está bien? Yo le he pedido a mi superioridad en la escuela, le pedí que pueda hacer el parcial de manera presencial el sábado 7, por una situación de que nos estamos como, podemos decir, se superponen algunas actividades por otras actividades que ya tenían planteadas en la universidad el sábado. Podría yo tomarle el parcial presencial el día miércoles para la comisión de miércoles y el día sábado para la comisión de sábado, pero finalmente decidí y me pidieron si cabía la posibilidad de poder hacerlo virtual. Yo ya hice exámenes virtuales, chicos, no hay ninguna objeción de esto. Por lo tanto, el parcial virtual para todas las comisiones, si tienen compañero amigo en la otra comisión, le pueden comunicar que efectivamente va a ser el día 7 de junio, el sábado 7 de junio, es decir, que voy a terminar con esta clase, arranco la clase y vamos a repasar el sábado que viene y nos veremos en el parcial del sábado 7 de junio. ¿Les parece bien así? Le estoy diciendo las dos cosas. Ya de trabajo práctico 1 hasta hoy no recibo más.
y traslado parcial virtual para el sábado 7 de junio. ¿Preguntas? ¿Está todo bien así? Sí, profe. Sí, profe. Profe, buen día. Decime. Buen Hola, día, profe. Vivi, ¿cómo andás? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? A ver, Claudia, contame, ¿qué pasó? Decime. ¿Quién quería hablar? Yo, profe. A ver, decime. Profe, ¿y qué todos los temas que vimos hasta ahora van a entrar? No, dame. Van a ir todos los temas, Susi, pero te voy a indicar qué tema van a ir. ¿Está? Yo les voy a decir qué tema van a ir en el parcial. Este profe no es de decir, bueno, va a este tema y toma los otros temas. Pero, por ejemplo, preguntas del trabajo práctico 1, sí van. Así que por eso lo tienen que hacer. ¿Se entiende? Seguro que va. Así que, porque a mí me pasó, yo tuve docentes que me decían, miren, por ejemplo, en historia, ustedes tienen que estudiar las revoluciones. Bueno, ¿qué revoluciones? Dice, estudien la revolución rusa, revolución china, así, revolución del 25 de mayo, como va a ser el día de mañana, por ejemplo. Y después salía con cualquier otra cosa y no era ni revolución china, ni revolución rusa, no era nada. Así que, bueno, acá va a ser diferente. Acá te voy a contar. Y el sábado que viene para Susi, para el resto de la clase, el sábado que viene hacemos un repasito de tema. ¿Está? No entren a la otra comisión del miércoles para pispiar, a ver qué están viendo acá, qué le dijo. No, porque pasé, trato de hacer de un lado y del otro. Después, es muy gracioso lo que pasa, porque esto se los cuento, supongo, no voy a poner un nombre, si le pego es nada más que, podría decir que por casualidad, no por animosidad o algo. Pero, por ejemplo, Lourdes es de la clase del miércoles, ¿no? Lourdes. Entonces Lourdes dice, bueno, hoy no tengo ganas de entrar, voy a entrar el sábado, total es lo mismo, y viene el sábado. Y después dice, voy a volver a mi comisión, y viene el miércoles. Después falta el miércoles, y otra vez vuelve el sábado, después me llama y me dice, profe, pero yo soy de los miércoles, me agarra la cita y dice, ¿qué le voy a decir? O sea, es como una golondrina, ¿no? Hasta acá ya estamos en 25 de mayo y no está definida si es del sábado o si es del día miércoles, ¿entiendes? Por eso les pido que cada uno en sus comisiones, en lo posible. Así que bueno, vuelvo a reiterar entonces estas dos cosas antes de arrancar la clase. Hasta hoy recibo 23 horas el trabajo práctico obligatorio y el parcial número 1 va a ser el día 7 de junio, con, bueno, estas cuestiones del recuperatorio para aquellos que no puedan rendir. Voy a dar una fecha que posiblemente pueda ser el 14 de junio o en una fecha posterior a esto, con aquellos que no hayan rendido el parcial, hayan sacado una nota menor a 7, porque tienen posibilidad de promocionarlo, chicos. Yo les digo siempre, y se lo digo a su compañero, se los dije a su compañero en la clase pasada. Aprovechemos la instancia de la universidad porque también venimos otra vez con el tema del financiamiento, está todo muy de cristal. Está todo muy de cristal, así que aprovechen para meter materia, aprovechemos este tiempo de clase, queda un mes y un poquitito más del desarrollo de las clases que tenemos y para completar la materia de ICP. Aproveche que esta materia es promocional. Yo no sé si algún docente o otro docente, no es que yo me considere diferente o mejor o algo, pero chicos, sáquense introducción porque es la materia 1 de la carrera y tiene correlativa. O sea, aprovechen esa instancia porque, por ejemplo, conmigo tienen, una vez que promocionan la materia. No es que quedan regular y pasan a una instancia superior de examen. Entonces ya yo les estoy explicando cómo se aprueba en materia. Si ustedes la aprovechan, de buena manera. Si no, bueno, ya no pasa por este docente ni la cátedra, sino que hay que aprovechar la instancia. ¿Por qué les digo esto de la universidad? Porque ustedes ya saben, venimos de medidas de fuerza más fuertes todavía y se está complicando la situación salarial, educativa y demás. Y la Universidad de Jujuy está haciendo de todo para seguir manteniendo, de todo, cuando lo digo de todo, lo digo de verdad, presupuestariamente, técnicamente, con sus recursos humanos de profe y demás. Así que bueno, esa es la instancia. El sábado que viene, entonces, el que viene
otra clase más de ICP, repasito, y nos vemos en el parcial del sábado 7 de junio, 10 de la mañana. Va a ser para esto el link del día sábado. Yo voy a poner un cartelito que vamos a utilizar este link de clase, chicos, para que no se confundan, ¿está? Como voy a tomar el sábado a las 10 de la mañana, el parcial va a ser en este link. Así que calculo yo que seremos unas 80, 90 personas. El cálculo que hace este profe, digamos, estimativamente lo que vamos a tener de examen. Al ser una instancia evaluativa de virtualidad, va a haber preguntas de múltiple choice y preguntas de desarrollo concreto. ¿Está? Pueden utilizar todos los recursos materiales, no así el tema de respuestas de inteligencia artificial, porque me voy a dar cuenta. No porque use herramientas y nada, pero algunas canas tengo por haber vivido y por haber corregido parciales desde hace mucho tiempo. Los leo, chicos. ¿Sí? Hay algunos trabajos prácticos que también me han mandado. No les voy a decir cuáles son las palabras clave, porque ese rol docente, porque si les cuento todo me van a sacar todo con lo que yo hago. La idea es que reflexionen la idea que tienen. O sea, la inteligencia artificial está buenísimo, o cualquier buscador de Google, cualquiera, no me refiero a ello, pero digo, el ejercicio de la memoria y el ejercicio reflexivo propio es para nosotros la instancia en la cual es de un crecimiento nuestro que nos va a servir sin que tengamos que utilizar la computadora al lado y poder expresarlo y poder hacer en este caso un desarrollo de una idea porque la he aprendido. Porque si desarrollamos una idea a partir de lo que leímos, va a ser mucho más complejo más adelante, la terminamos olvidando o la terminaremos entendiendo mal, ¿se entiende? Entonces, el ejercicio que nosotros queremos hacer acá es que aprovechemos la instancia de tener un pensamiento propio. Es preferible tener un pensamiento propio a equivocarse de que leer o hacer una construcción de un pensamiento que únicamente lo aprendimos de manera mecánica y no nos ponemos ni siquiera a reflexionar en lo que nosotros entendemos como tal. Y pasa para el resto, y eso yo se lo doy como un consejo, una sugerencia, no un consejo, como una sugerencia para que lo tomen. Bueno, profe, no hay nadie más en la cámara. Profe, Decime, una consulta. El parcial va a ser a través de la UNJU virtual, ¿no? UNJU virtual. En esta misma, a ver, Joaco, en esta misma dirección voy a usar el parcial. En esta misma. Gracias, profe. Ese día, para la pregunta de Joaquín, ese día todas las cámaras prendidas, chicos. Todas. ¿Sí? Lo único que están exentos es porque tuvieron alguna situación muy grave para no poder hacer el parcial. ¿Está? Profe, ¿dónde Sí. puedo? Porque yo no tengo cámara, tengo micrófono y es una cámara, una PC viejita. ¿Y cómo puedo hacer? ¿Y no tenés celu? Sí tengo celu, pero lo que pasa es que hemos intentado hacer en las otras materias y se desvirtúa mucho con el celular. ¿Ah? Entonces, no, lo hicimos así virtual nomás. Lo único que sí habían pautas que teníamos con las profes, por ejemplo, que no era para desarrollar, pero sí eran, la mayoría eran multiple choice. Y otras fuimos presencial y otro, el tema era que no nos dejaban volver para atrás, y que eso se planteó también con la profe de inglés en un trabajo integrador, evaluativo, porque no nos dejaban volver para atrás y había una traducción grande. Entonces a la profe de historia también le pedimos que por favor nos permita volver a las respuestas. A veces uno se traba, pero no nos pedían cámara, o sea, eso no sé. Pero si usted me dice, yo veo dónde puedo conseguir una cámara. Gracias, Mecha. Mejor así, Mercedita querida, conseguir una cámara. Bueno. A todos conectados, a todos. Bueno. Un sábado, 2 Sí. horas de ese sábado. Nada más. Bien. Es un sábado, 2 horas y nada más. O sea, como mucho. ¿Usted sabe si la Facultad de Humanidades que tiene el gabinete está abierto los sábados? Está abierto de humanidades, sí. Está abierto. ¿El sábado? Los sábados a la mañana creo que está abierto. Pero te lo voy a averiguar y escribime. ¿Ah? Bueno, muchas gracias. No, por favor. Otra pregunta más como la de Mercedes, ¿alguien más tiene? No, profe, yo quería decir que ayer me comentaron que sí está abierto los sábados la facultad.
Bueno, está bien. Gracias por la info, Susi. Sí, voy a averiguar también. ¿Quién más? Profe, A ver. como dice la compañera, ¿sí se va a poder volver la respuesta para atrás o no? Sí, sí, no te hagas problema. No, chicos, un parcial virtual no va a ser un laberinto en el caso de ICP. ¿Sí? Bueno, profe. Otra pregunta. Vengo acá, chicos, perdón, y con esto no quiero que se tome como si sería una falta de respeto ni nada. Cuando digo un laberinto no es... acá voy a evaluar saberes nada más, ¿sí? Eso sí, ténganlo presente, voy a evaluar saberes, más que ir y voy a tratar de hacer digamos, el recorrido del parcial. ¿Por qué le digo esto? Porque quiero saber que ustedes, presentan su DNI y se ponen a rendir. ¿Cómo sé yo que Natalia Hinojosa es realmente Natalia Hinojosa? ¿Cómo sé yo que el Eduardo es el que está rindiendo y no su hermano Felipe? ¿Cómo sé yo que Joaquín me habla y sé que es Joaquín, que yo creo que es Joaquín y no sé si es Joaquín? ¿Se entiende? Esa es la idea también. ¿Está? Otra preguntita con esto. Tengo una pregunta de parcial, chico, que les juro es tan buena que van a tener la respuesta en la nariz y les puedo asegurar que van a dudar. Una nada más tengo. Después el resto, la van a pasar, creo yo, supongo, lean los materiales, lean Sartori, lean los 2 primeros capítulos de Abal Medina, esto del Estado, ustedes con la definición del Estado, ¿qué les parece el Estado? ¿Cómo podría mejorar la Bibi el Estado? Así que ahí, bueno, a ver qué dice. Mercedes está con Manuel. ¿Qué dijo el Manuel? Ahí está. Buenísimo. Gracias, Manuel Rodríguez. Mira, ¿ves? Después dice que este grupo no colabora. Como dice la frase esa, seamos buenos entre nosotros, ¿no? Seamos buenos entre nosotros, así que vayan tirando los tips. Bueno, no hay ninguna pregunta más. Avanzamos. 9:35 tengo yo. Avanzamos el tema de Estado. Yo creo que me había quedado acá. A ver si me pueden ayudar, me pueden hacer una ayuda a memoria. Me había quedado para esta clase terminar lo de el Estado según autores argentinos, ¿verdad? ¿Lo dije bien? Habíamos terminado con Habermas. ¿Sí, Luis? Luis, a ver, Edu, terminé con Habermas, ¿no? Pero arranqué ya hablando del Estado según autores argentinos o me quedé en el título. Nati, vos. No, terminamos con Habermas. Sí. Terminamos, logré terminar con Habermas. Bueno, vamos a hablar del Estado argentino, ¿les parece? Bueno, si me trabo, toso, se queda mudo el profe, no vuelvo en 2 minutos, llamen al examen, pero acá estamos, ¿está? Pero yo voy a avanzar con todo. Hoy terminamos el Estado y vamos a avanzar. En serio, chicos, no saben lo que es. Les cuento esto porque lo tengo, me acompañaron todos, tuvimos una elección reina, nos quedamos hasta tarde. Se hizo un montón de trabajo, chicos, impresionante para 4 horas de elección reina estudiantil. Y créanme lo tensionante que es por todo lo que hay, ¿no? Hay que organizar, se hace una elección y después tenés que bajar todo. O sea, tenés que desarmar todo, contar todo. Yo le digo de verdad, a veces uno dice, che, ¿cómo logran hacer estas cosas de verdad? Le digo, ¿cómo logran? Porque de verdad es de muy, no sé si la palabra no me gusta mucho usar de trailer, que existe, por supuesto, ¿no? La palabra, a veces ya me va a salir la palabra, pero digo, para una cosa tan chiquita de tiempo, todo el tiempo que invertís, ¿no? Para llegar a una elección tan chica, todo el tiempo que se invierte de verdad. Así que ahí estamos contentos con el tema, nos fue lindo con el remedio, así que el remedio de Calada ya tiene nueva reina, así que bueno, ahí está. Voy a conectar, voy a empezar las clases el día de hoy conectado, voy a partir la pantalla, por favor, si se queda congelada la pantalla, o
empieza, como dijo la compañera hace rato, con eco, que puede ser posible que tenga como eco esta clase por mi voz. O alguna situación, me lo hacen saber rápidamente, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Voy a partir la pantalla. Voy a partir la pantalla, creo que, a ver, denme un segundito. Que estoy, a ver, ¿quién? A ver acá. Ahí, ahí estamos. Listo. Voy a partir la pantalla. Presentar. Ahí está. Ay, perdón. Voy a tratar de hacerlo un poquito más grande. Si mal no recuerdo, esto no tiene que, no va a esa, sino va a esta. Pantalla completa. ¿Ahí se puede ver bien? Ustedes me dicen. Sí, sí, se ve bien, profe. Sí, profe. ¿Estamos bien? Bueno, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Aguárdeme, por favor, un segundito. Voy a proceder a conectar esta laptop porque me acaba de salir. 2 segunditos nada más, porfa. Bueno, mientras voy conectando, vaya por favor, vaya por ahí, vaya por ahí. Mientras estoy conectando esto, chicos, voy contándoles en el caso del Estado argentino. Quiero contarles esto, ¿por qué? Porque vamos a ir viendo la primera parte, esto nada más que el desarrollo del complejo que a veces se vuelve, y sobre todo por qué nosotros tenemos que ver el Estado, o sea, para esta materia, por qué se llama y por qué lo vamos a ver como Estado. Primero que nada, porque creo que yo en algún momento lo conté acá en clase con relación a qué efectivamente entendemos por el Estado argentino. Hay una serie de videos, y sobre todo yo lo he entendido de esa manera. ¿Me están escuchando, no? ¿Estamos todos bien? Acá voy a tratar de sacar todos estos avisos. Bien. ¿Vieron ustedes que en algún momento nos hacemos la pregunta ¿qué fue de la Argentina? Porque estamos hablando, bueno, imagínense ustedes, el día de mañana nosotros tenemos una fecha muy patriótica para nosotros, la Revolución de Mayo. Y es muy impresionante cómo en esa Revolución de Mayo se dio, digamos, gran parte de la emancipación y sobre todo gran parte de lo que nos corresponde a nosotros como patria. En algún momento, chicos, yo voy a hablar acá también, ojalá que pueda hacerlo en clase, pero digo, en algún momento podamos tener la posibilidad de charlar algo para saber y preguntarle o entender qué entendemos sobre patria, ¿no? ¿Qué es más allá de lo que etimológicamente pueda señalar lo de patria? ¿Qué es para nosotros la patria? La de ayer y la de hoy, ¿no? Porque es realmente un ejercicio reflexivo muy importante que nos debemos los argentinos por todo lo que ha pasado, llámese por gobierno, por su situación de composición estatal, de gobierno, un país republicano, democrático, un país que ha tenido, bueno, para llegar a ser un país, sin lugar a duda, ha tenido unos golpes institucionales muy fuertes, que después lo vamos a ver a medida que vayamos pasando la unidad, porque todavía me queda ver gobiernos democráticos, gobiernos autoritarios, gobiernos de facto, bueno, de lo que tiene que ver con las instancias de gobierno, pero bueno, en esto de cerrar el Estado, y después voy a ir con un material que lo voy a dejar ya colgado
en nuestra web, que es un material de Oscar Oslak, que lo vamos a ver en la jornada del día de hoy, porque Oscar Oslak es para mí un referente muy impresionante en el marco de poder hacer una explicación del Estado argentino y a partir de ahí también del Estado a manera de cómo se compuso esta República Argentina. Y créanme que ha sido una batalla durísima hacer de esta Argentina, porque no significó únicamente con exclamación de la Revolución de Mayo, no alcanzó únicamente con la emancipación española, no alcanzó con lo que pasó en 1810 para la Argentina, sino que a partir de ahí el articulador del Estado fue realmente, bueno, de avance, pero a la vez se tuvo que hacer una imposición muy fuerte en los límites de la República Argentina. Bueno, vamos a ver un material de Oscar Oslak y vamos a verlo también a lo que decía otro de mis grandes autores favoritos, que es Néstor Bobbio, que también lo vamos a ver en esta clase un poquito más adelante. Bueno, el concepto de lo que venimos, tanto el de Bobbio, o aparece Néstor García Canclini, que también se lo voy a explicar en un ratito, pero hay que tener en cuenta el hecho del Estado como espacio de conflicto también y de deliberación. Eso es lo fundamental. Ahí me están siguiendo, acabo de pasar la filmina, chicos queridos, a ver si me siguen ahí. Sí, profe. ¿Estamos? Sí, Bueno, profe. a ver, muchas gracias. ¿Cuál es el contexto que le damos nosotros a la explicación del Estado según los autores argentinos? Me podrán decir, profe, no son los únicos, hay otros que hablan del Estado. Sí, yo lo entiendo, pero yo he elegido esto a modo de una síntesis cronológica para entender ciertas cuestiones que tienen que ver con el Estado, o sea, qué entendían ellos con el Estado y sobre todo el Estado para nosotros, como autores argentinos, el Estado para Argentina y el Estado para Argentina en Latinoamérica, entendiéndolo, en este caso, a la Argentina relacionada con el resto de los países latinoamericanos, por el hecho de que han tenido también, para la conformación de su propio Estado, una serie de articulaciones que fueron clave. Por eso decía, con Argentina no solamente fue la Argentina de 1810, ni la Argentina de la Revolución de Mayo, sino que en medio, en el pasaje de la Argentina, de la transformación de la Argentina con su frontera, con sus delimitaciones, de la Argentina conformada a modo gobierno, ha establecido una serie de criterios que, les digo la verdad, chicos, todavía se sigue tejiendo gran parte de esa estructuración del Estado del siglo XIX, porque en definitiva estoy hablando de 1810 para acá, según el Estado de estos autores argentinos, pero en ese sentido lo que tengo para señalarle es que, bueno, ahí aparece, e incluso gran parte de lo que vamos a ver ahora con Juan Bautista Alberdi son herramientas histórica, reflexiva y retóricas, también es decir, discursivas, tomadas de ese anclaje del siglo XIX, traído acá por la presidencia de Javier Milei, por ejemplo, con Juan Bautista Alberdi. ¿Lo están viendo acá o no? ¿Lo están viendo a la filmina? Sí. Sí, se ve. Bien. Cuando hablamos de Juan Bautista Alberdi, a muchos teóricos, incluso a los argentinos, por ejemplo, con NUM, con autores, por ejemplo, como Pontantiero, autores, bueno, que le decía hace ratito de Oscar Oslak, que también vamos a ver un texto que yo se lo voy a dejar colgado que decía, hablando sobre sociedad, Estado y organización. Es muy impresionante cuando hacemos la mirada de ese texto, cuando lo podemos poner al entendimiento, porque de verdad hay un relato de la Argentina preorganizada como República Argentina, porque había una clase oligárquica y una clase criolla nuestra, patriótica, sintiéndose patriótica sin tener patria, que después se fue y se asumió plenamente para las guerras de la independencia que se produjeron del norte al sur de la Argentina. El Estado argentino también, para ser Estado argentino, chicos, en sus delimitaciones lo decía, bueno, ¿por qué hablamos a manera de superficie, a manera de entender el Estado no como un símbolo, o sea, no solamente como un símbolo, porque para tener un Estado había que otorgarle cierta simbología, una identificación, una identidad,
Pero en el marco de para poder crear un Estado había que tener condiciones para poder manejar un determinado territorio centralista por un momento y luego federalista por el otro, que siempre hubo y hasta el día de hoy creo que nosotros no es un mote, diríamos, desagradable, pero que se da, que Dios supuestamente vive en Buenos Aires, el resto de la Argentina parece que no vive. Ustedes lo deben haber escuchado, Dios atiende en Buenos Aires, son algunas de esas frases que digamos, que nos conectan en el sentido, bueno, la verdad que Buenos Aires siempre fue primero y nosotros como que nos abrazamos a Buenos Aires, lo que pasa en Buenos Aires repercute en el resto del país y demás. Y créeme, chicos, que la última provincia en unirse a esta gran república argentina y sobre todo por el respeto de la Constitución fue Buenos Aires, que ya se lo voy a comentar ahora. Pero digo, en el marco de entenderse estas cuestiones del Estado es también los recursos y la formalidad que se dio para la Argentina entender que había que cumplir las leyes, que debía haber un proceso de representación, que los argentinos a partir de 1810 se enteraron de que podían ser un país, al igual que el resto de los países que tardíamente, Argentina fue uno de los primeros, pero otros países, a partir del ejemplo de Argentina, también decidieron independizarse. O sea, nos guste, a veces, no es que no nos guste, la palabra sería, a veces no tomamos la magnificación de que fue la independencia de la Argentina para el resto de los países de Latinoamérica. Con sus próceres, ¿no? Con Belgrano, con San Martín, con Simón Bolívar, con O'Higgins, bueno, grandes libertadores, en este caso, y nosotros también, cuando hablamos de San Martín, una figura excepcional de los argentinos y demás, pero también hubo otras figuras porque justamente en la conformación del Estado argentino, cuando nosotros hablamos realmente de la primera conformación de un gobierno patrio, que, bueno, lo traemos siempre a colación con esto, no solamente eran tipos pensadores de un Estado, de una República Argentina, de un nuevo país, sino que eran pensadores en el sentido, bueno, ahora lo hicimos, bueno, ¿cómo lo vamos a organizar? Y ahí aparece esta clase del día de hoy para entender el Estado según estos estudios que se fueron dando a lo largo del tiempo. Con Juan Bautista Alberdi, ahí yo estoy tomando arranco, él nació en 1810, falleció en 1884. De tinte netamente liberal, Alberdi fue un destacado pensador y político argentino. Él escribió Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina, hecho que fue tomado tal cual como la ley base de Javier Milei, presentada ya en la primera parte apenas asumido en diciembre de 2023. ¿Se acuerdan? La famosa ley base. Bueno, la famosa ley base, justamente cuando, resumidamente, la conocemos nosotros como la ley base, pero en realidad la presentación que hizo el gobierno de Milei apenas arrancó su periodo de gobierno, la ley base se llama, así la denominación completa, Base y Punto de Partida para la Organización Política de la República Argentina. Ahí Milei, digo, para tener en cuenta, toma gran parte de la frase y de lo discursivo simbólico de Juan Bautista Alberdi para hacer, digamos, esa presentación del mega decreto, de la mega ley después votada y aprobada, ¿no? Por ciertos sectores, un rechazo el primero, la segunda instancia aprobada, pero arranca con este estudio de Juan Bautista Alberdi. Bueno, Alberdi acá aborda los temas relacionados, lo estoy leyendo de una manera textual, con la estructura del Estado, del federalismo, la importancia, ahí aparece esto que le voy a explicar rápidamente sobre las instituciones republicanas para esta Argentina. Yo lo leía a gran parte del texto, es muy impresionante de los aportes que dio Juan Bautista Alberdi en su visión liberal, porque también él influyó fuertemente en la redacción de la Constitución Argentina, chicos, de 1853. Gran parte de la Constitución Argentina, liberal, por cierto, pero documento. Cuando yo hablo de la Constitución Argentina, estoy hablando del documento base, la columna vertebral del sentido de la República Argentina como Estado. Porque el Estado se conforma con sus leyes, más allá de sus instituciones republicanas, como lo marcaba, pero se conforma principalmente por tener el documento base, estructura, columna vertebral del republicanismo, en este caso, planteada con la Constitución Argentina de 1853. Cuando Juan Bautista Alberdi hace
este aporte importante, la aportación más grande, porque cuando se habla de la Argentina, en el marco de la Constitución de 1853, se habla de los aportes liberales que ya venía estudiándose y que nosotros vimos cuando hablamos como Estado, bueno, de la visión europea y de la visión norteamericana que existía en ese entonces. No fue solamente Juan Bautista Alberdi, sino que también fue el sentido que le dio Juan Domingo Faustino Sarmiento a su gobierno siendo presidente, y a la vez ejerciendo las primeras acciones estatales con políticas públicas estatales que dieron pie a ese Estado regulador en el gobierno de Domingo Sarmiento y con hombres, bueno, en este caso como lo ha planteado Juan Bautista Alberdi y muchos otros pensadores en aquel momento, que sostenían que el Estado tenía que proteger los derechos y libertades del individuo. No hay ninguna duda. Cuando uno se pone a hablar de la Constitución de la República Argentina, es un documento base y que le sirvió a la Constitución, chico, esto que le cuento, le sirvió gran parte de las constituciones de otros países, Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú, Paraguay, Chile, Brasil, Uruguay, forma parte también casi como una copia de lo que fue la Constitución argentina, que cuando la armaron, también tuvo, en este caso, los aportes y articulaciones de otras constituciones, que fue en su momento de una modernidad increíble para la República Argentina, y sobre todo también causaba cierto resquemor de lo que creían las clases dominantes de ese entonces, porque era una ley en ese momento, cuando finalmente se pronuncia la Argentina con su constitución de 1853, créanme, chicos, en ese momento era una constitución de avanzada, ¿se entiende? Bueno, entonces a partir de ahí aparece esto de los derechos y libertades de los individuos, como como es directamente, en este caso, la aportación liberal al respecto. Cuando se hablaba también del Estado y de la forma, si se considera la libertad de los individuos, era obviamente dejar de lado cualquier tipo de intervención que pudiera ocasionarse a través de esa iniciativa que era individual, y sobre todo cualquier intervención que pueda hacer es el Estado sobre las libertades de los individuos, de nosotros, digamos, los argentinos. Hubo otra obra también en donde Juan Bautista Alberdi habla justamente de la libertad individual. Y ahí uno de los aportes fuertes de Juan Bautista Alberdi decía que, al igual que como vimos con el resto de esas definiciones del Estado, con los autores, digamos, de Europa, se establecía también que cuando el Estado concentraba mucho poder, era casi seguro que iba a existir una subordinación de nosotros como ciudadanos a la voluntad del Estado. Lo que a veces pasa, y que mecánicamente no nos ponemos a pensar cuando el Estado está y ejerce, obviamente, un volumen muy importante puede ser incluso hablar de despotismo o violento, o del ejercicio violento de la fuerza y del poder. Entonces, bueno, hubo en una etapa de Juan Bautista Alberdi hablando sobre el Estado, esto sí que fue realmente un aporte muy importante. Él decía que, bueno, renegaba a veces de la concepción de la patria, como otros que consideraban que la patria era necesaria, seguir ajustándola con simbolismo, seguir ajustándola con una serie de leyes, y sobre todo seguir haciendo una apertura para que más argentinos se sientan más argentinos, porque había que hacer un trabajo, vuelvo a reiterar, de 1810 en adelante había que trabajar el Estado organizador, el Estado legal, el Estado legislativo, su ejecución, por dónde se iba a producir las leyes, dónde se centralizaba el poder federal y el poder provincial, los estados más grandes, el Estado argentino en general, y el Estado a partir de los órganos de gobierno, gobierno nacional, gobiernos provinciales, a partir de los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales, y así como que burocráticamente también se iba organizando la República Argentina. Bueno, el Estado así como tal sucedió en la Argentina, pero también había pensadores que decían, bueno, el rol del Estado es fundamental, pero no tiene que ser lo todo, que no se acceda a las herramientas de la patria para finalmente ejercer presiones que puedan negar la libertad. Porque cuando ahí aparece un gran aporte de Alberdi que dice que si el Estado niega esa libertad, está negando también el progreso social. Por lo tanto,
lo que señala es que el Estado tiene que estar como garante, pero no puede suprimir cualquier iniciativa privada de lo que pueda corresponder a un orden y a un progreso. Porque las palabras como orden y progreso, al igual que constituciones como Estados Unidos, estuvieron incluidas en esa constitución nuestra de 1853. Bueno, ahí Alberdi, en ese libro que yo le decía acá, chicos, sobre base y punto de partida, que es digamos, este aporte no solamente a modo de denominar el aporte base que fue de la teoría alberdiana al respecto, sino que fue utilizada también con la herramienta fundamental para entender que a partir de esa organización política tenía que venir un desarrollo productivo que sea importante. Y a partir de eso, Juan Bautista Alberdi es uno de los primeros autores, miren ustedes, en el siglo XIX, que pone la economía como base del progreso político y como base también de las políticas que tienen sobre todo que incentivar a la economía, a las finanzas del Estado, dice él, y que por eso también comienza, a partir de la teoría alberdiana de ese entonces, a hablar sobre incentivar en la inmigración, algo que también había hecho Sarmiento, pero Alberdi lo dice tácitamente y funciona dentro de la estructura de la Constitución argentina cuando habla que, bueno, en este caso la inmigración era importante y también la integración al comercio internacional. O sea, ya Alberdi en ese momento también establecía que los aportes y las inversiones extranjeras para la República Argentina eran importantes. Entonces, él dice, abramos el Estado, porque si el Estado es chiquito, se concentra solamente en la Argentina, no vamos a tener un desarrollo productivo, y él establece a su modo de teoría económica liberal que se tiene que abrir la Argentina. Estoy hablando de Juan Bautista Alberdi, chicos, ¿no? De Juan Bautista Alberdi. Y en la Constitución argentina y en el preámbulo, para traer por lo menos una aportación a modo de recordatorio, la inmigración, cuando hablan allí, ellos, tanto Alberdi como Sarmiento, sobre todo Alberdi decía que la inmigración era importante porque había que poblar el suelo argentino. Y ahí estaba la mirada europeizante que seguramente ustedes deben recordar en algún libro de historia, alguna clase de historia en el secundario o a nivel superior, cuando hablaban que teníamos una mirada como europeizante y después como que nos enamoramos de la primera instancia del gobierno de Estados Unidos, en ese Estados Unidos que, bueno, también promovía ese desarrollo económico liberal, ya se conformaba como un gran Estado, entonces había una mirada americanista nuestra de la Argentina mirando a Estados Unidos, mirando al sentido europeizante que de hecho lo sostuvieron durante todo el siglo XIX, ¿no? Esa inmigración que querían que venga una inmigración fortalecida, una inmigración de élite, pero finalmente vino otra inmigración y que también eran tal cual o más pobres que los propios patriotas criollos que teníamos acá. Bueno, más allá de eso, digo, el aporte que entendía en este caso Juan Bautista Alberdi era ese, abrirse en la teoría económica liberal, en la teoría política liberal, entonces abrirse al mundo y también ya hacer un llamamiento, por esto digo de la Constitución, el preámbulo, que sigue estando que para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino sigue siendo una idea fija y es una idea liberal. ¿Se entiende? Ese pedacito que le acabo de recitar, que se entiende como el aporte de la Constitución, el aporte del preámbulo, se sigue cumpliendo en Argentina y es legal, chicos. No es nada más que una pronunciación, no es los discursivos, sino que fue y sigue siendo una idea para tratar de poblar la Argentina. Que todos los hombres del mundo, siempre me acuerdo yo con el preámbulo, siempre, bueno, tengo algunos años, tengo 49, pero me acuerdo, me lo sé de memoria, pero lo decía un presidente, Raúl Alfonsín, en la década del 80, que sigue siendo sigue teniendo una consistencia democrática, humanizante e identificatoria de la República Argentina con otros países del mundo. Porque otros países del mundo no tienen justamente esa mirada de que todos los hombres del mundo puedan habitar el suelo argentino, ¿no? Bueno, a partir de ahí se dio, es muy impresionante cómo se constituye el Estado argentino y los aportes que se daban, ¿no? Pero bueno, yendo para más adelante, si no me voy a quedar enrulado acá con lo de Alberdi. Decía Alberdi entonces que había que tener un progreso, pero nada del Estado podía, en este caso, aplastar gran parte o interferir, no quiero utilizar la palabra aplastar, sino, no había nada del Estado que pueda interferir sobre ese desarrollo de la vida económica y social,
más allá de esto que decía de garantizar el orden, el progreso y por ende la justicia. A partir de ahí comienza la Argentina, para la Argentina según la teoría alberdiana, que el Estado se concibe como un elemento fundamental que tiene que abogar por la libertad individual y el progreso económico, pero que tiene que tener este Estado argentino tiene que tener funciones limitadas para evitar que haya otro tipo de violencia, otro tipo de revolución, otro tipo de revuelta adentro. Y tratar de fomentar una sociedad que sea libre y que sea una sociedad libre, en este caso productiva y próspera para las generaciones que vienen. Entonces ese fue el aporte fundamental a la teoría o a la manera de que... ¿Alguien quiere entrar? Bueno, ¿me siguen hasta ahí? ¿Estamos todo bien? Bueno. Sí. Bien, voy a ir ahora al Estado según Arturo Enrique Sampay. Arturo Enrique Sampay fue un jurista, ahí lo vuelvo acá abajito. Él analizó también la estructura del Estado argentino, el aporte que hizo Sampay acá, porque, bueno, acá en la primera parte lo vimos Alberti y voy a ir siguiendo, y cómo cada uno fue haciendo una propia mirada del concepto del Estado en la Argentina. Bueno, Arturo Sampay fue un destacado jurista, hizo uno de sus aportes más grandes fue, bueno, analizar el sistema político y constitucional argentino. En algunos estaban muy de acuerdo y después fue, en este caso, muy crítico, porque comenzó a hablar de la estructura del Estado argentino que en su momento él examinó, estoy leyéndola de una manera textual, las instituciones estatales y los procesos políticos de la Argentina. Él decía que había que abrirlo, abogar, o sea, alentar por una mayor participación popular y una mayor distribución del poder. ¿Qué es lo que pasó? ¿Y por qué Sampay lo dice de esa manera? Porque a modo de poder reconocer, los aportes de Alberti, Sampay también fue uno de los grandes ideólogos, en este caso, de la otra constitución argentina que se pudo hacer en 1949, cuando se revisó los aportes de esa constitución argentina de 1853. Bueno, en el 1949 hubo unos aportes también, una reforma de esa constitución con otros aportes que se daba y que le denominaron a Arturo Sampay como uno de los padres justamente del constitucionalismo en la Argentina. ¿Qué fue el aporte, en este caso, de la mirada de Sampay sobre esto, del concepto de Estado que se distancia de ese liberalismo clásico que había hecho de Alberti en su momento y fundamenta en su mirada, en este caso en esa reforma que se da de 1949, ahí hace como un choque, un quiebre en decir que, bueno, muchas libertades no significa que sean libertades para todos, sino que lo liberal en ese momento terminó concentrándose en muy pocas personas, en este caso una suerte de élite argentina. Por lo tanto, miren ustedes, Sampay lo que dice, bueno, al final terminamos hablando de un liberalismo clásico que sigue beneficiando a ciertas clases sociales en la Argentina, la élite, la burguesía que existía desde entonces, a lo que, digamos, él entiende, en este caso Sampay, miren, por salir, ahí está. Sampay entiende que, bueno, no puede ser únicamente el liberalismo clásico que tiene que estar como Estado o como una realidad de Estado para Argentina, sino que él dice que tiene que haber, en este caso, una mirada mucho más abarcativa, popular, le llama él, de ir contra lo que eran los principales, o por lo menos en este caso, las principales herramientas jurídicas que él entiende favorecía a un sector social frente a otro, en el mismo, considerando, ¿no?, en este caso, que existían desigualdades sociales y económicas en la Argentina, que justamente el modelo liberal no garantizaba lo que él hablaba sobre justicia social. O sea, no hablaba de esa justicia social ya con los aportes. Miren de qué año estoy hablando, incluso del peronismo, y hablaba también de esa justicia social, que fue una de las herramientas que tomó el peronismo en general, como hasta el día de hoy sigue siendo una de sus herramientas más fuertes, pero en este caso, cuando Sampay habla del Estado, él dice, bueno, hay que hacerlo más popular, hay que abrirlo, porque hay una concentración del poder. Por lo tanto, tenemos que ir sobre esa justicia social
porque no todo en la Argentina, y justamente en la herramienta que da el Estado no le sirve a todos, sino le sirve e incluso refuerza gran parte de la élite. Por lo tanto, él también habla, Sampaio, para este Estado, dice, lo que tenemos que hacer ahora es otorgar una serie de leyes, movilizar la justicia, establecer una serie de normativas que se traduzca en una cierta igualdad para el resto de los ciudadanos de Argentina, no solo para la élite, sino para el resto de los ciudadanos. Entonces él propone, Sampaio, en su momento, cuando habla de esto de abogar por una mayor participación popular, él dice, bueno, tenemos un Estado, ¿lo entendemos como Estado? Sí, lo entendemos como un Estado liberal, liberal político y económico también, pero ¿nos sirve a todos? No. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Va más adelante y dice, hay que empezar a movilizar herramientas de justicia social, porque el Estado dice, lo primero que debe hacer en la Argentina es proteger los derechos sociales. Por ende, si se protegen los derechos sociales, también tienen que proteger los derechos culturales, los derechos políticos, los derechos económicos, o sea, que haya condiciones de una dignidad de los argentinos y que esas condiciones de dignidad de los argentinos estén referenciadas en el Estado, ¿no? Entonces, en esa modificación que hace, vuelvo a reiterar, de 1949 con los aportes de Sampaio, ahí la Argentina por primera vez promulga una serie de leyes en donde, bueno, en esa reconfiguración de la Constitución argentina ponen articulados que son fundamentales en materia de derecho del trabajo, de la educación, de la salud, de la vivienda, de la seguridad, de la propiedad privada, o sea, fundamenta, va sobre la teoría liberal y fundamenta otro acceso a la salud. Porque el trabajo, la educación, la salud, el techo, lo que eran, digamos, el estado de bienestar, no existía hasta normativamente no existía. Bueno, esos son el aprovechamiento que le da para poder, de esa manera, empezar a construir otro Estado que no se reflejara solamente en un Estado de élite, sino que sea más amplio. Que esa perspectiva... Profe, a ver. Sí, todo esto creo que vale recalcarlo, que está contemplado en lo que es el artículo 14 bis, ¿no? Que la reforma del 49 muy bien, Eduardo, exactamente. Fue introducido por constitucionalistas radicales y que después, cuando es derogada la Constitución del 49, se permanece, ¿no? el artículo 14 bis y que sigue vigente hasta ahora en la Constitución del 94, en la reforma del 94 todavía se preserva. Exactamente, muy bien el aporte del Eduardo, y es tal cual como marca el compañero. ¿Cuál? Primero que nada, de las dos reformas que menciona, porque estamos hablando de esto que se analiza a partir de la obra de Sampaio. El artículo 14 bis, que es, digamos, para nosotros vendría a ser la estructuración más fuerte que tiene nuestra Constitución. Y que de verdad ahí nos pone la mirada de lo que era definitivamente la mirada que nosotros tenemos en el artículo 14 bis, cuando ya aparece todas estas cuestiones de la reorganización del Estado. Viene el aporte de Eduardo, que también es cierto, porque entre la Constitución argentina de 1853, pasando por 1949 y saltando a la de 1994, que fue la reforma de la Constitución, de verdad, se siguió manteniendo, bueno, gran parte de esos aportes que se dieron para, bueno, en el momento que representaba una crítica a ese liberalismo clásico, como se había establecido y estructurado al principio, con una propuesta de un Estado más de derechos sociales, más humanitario, podemos decir más solidario, con una visión planteada en la sociedad de época de ese momento, ¿no? Que eso es lo fundamental. Y el artículo 14 bis que da como para, que está siendo vapuleado también, es cierto, con algunas cuestiones del estado actual de nuestro país, del gobierno, que vapulea gran parte del articulado argentino. Bueno, tiene que ver con esto también, ¿no? El derecho del trabajo, de la salud, de la educación, del techo, de, bueno, beneficios sociales. Voy a ir adelantando. Gracias, Edu. Norberto Bobbio. Para mí Norberto Bobbio también, nacido en Italia, pero gran parte de los aportes que ha podido hacer, porque fue un jurista italiano, fue un filósofo, entendió un pensamiento político argentino del siglo XX, nos venimos un poquito para acá. Él entendió también que
en gran parte de su obra yo realmente lo admiro. Ahí está, de Norberto Bobbio, que lo vamos a ver después, otro textito que voy a dejar cortito para entender Estado, Gobierno y Sociedad y la teoría general del derecho, que todavía sigue siendo en las escuelas jurídicas, por ejemplo las nuestras que tenemos acá, de abogacía siguen siendo estudiadas, ¿no? Y se abordan, bueno, ahí lo digo bien, al Estado, el gobierno, el derecho de esa sociedad moderna. Bueno, ahí analiza Norberto Bobbio, me están siguiendo hasta acá, chicos, ¿no? Estamos, ¿no? Uy, ¿no hay nadie? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, ahí... Sí, profe. Si ustedes no hablan, yo no sé, y yo me largo nomás, ¿eh? Así que ustedes me tienen que decir. Bueno, ¿qué pasa ahí con Norberto Bobbio? Que también uno de los aportes fundamentales dice, bueno, tenemos un Estado, está muy bien, lo tenemos que legitimar en esa, hablando de su obra, esto de Estado, Gobierno y Sociedad, o la teoría general de derecho, pero fíjense acá en la última parte, él aborda temas fundamentales relacionados con el Estado, Gobierno y derecho en la sociedad, en este caso moderna. Cuando se habla del Estado y se habla de gobierno y se habla de sociedad moderna, estamos hablando plenamente de legitimar la democracia. El marco democrático para poder hablar de Estado, gobierno y derecho es un marco democrático, chicos, con un marco democrático que deriva en un Estado de derecho, ¿se entiende? Entonces, ¿qué es lo que hace Norberto Bobbio? Que a mí me gusta muchísimo, porque él dice, bueno, la Argentina ya logró conformar un Estado, ahora ¿cómo lo definimos al Estado? Como una estructura que de progreso, sí, está perfecto, liberal, está buenísimo, que sea popular, sí, se entiende que sí, pero acá lo que hay que hacer es reforzarla, según él, al entendimiento de él, que tenía la Argentina que hacer una estructuración jurídica mucho más fuerte y a la vez que en este caso aparece como una teoría sacada de la tradición weberiana que nosotros vimos a Max Weber, dice en ese caso que hay que entenderlo como que se tiene que fijar en esa estructura del Estado como, bueno, ir o oponerse a ese monopolio legítimo de la fuerza, hablando de la teoría weberiana. Pero él dice, bueno, hay un monopolio legítimo de la fuerza, sí, bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que crear más leyes y tenemos que crear más instituciones con la idea de garantizar justamente el orden mediante normas jurídicas que puedan ser cumplibles. Porque la Argentina, en ese sentido, tenía que tener normas jurídicas federales, cosa que respetara todo el territorio, y normas jurídicas que también funcionaran como organizadora dentro de los gobiernos más chicos, llámense provincias, llámense municipalidades y demás. Entonces, la teoría, la teoría, o por lo menos de lo que analizaba Norberto Bobbio, en este caso dice, sí, se puede hacer esto siempre y cuando se considere un orden democrático para el Estado. Entonces él vincula directamente al Estado con la democracia. Y él dice, bueno, es fundamental cuando habla de Estado, gobierno y sociedad, él dice, sí, lo podemos hacer siempre y cuando entendamos nosotros que la única forma de gobernar para la Argentina, que la única forma de gobierno legítimo o del Estado moderno que podemos hacerlo es de un Estado que sea democrático. Y no solamente haciéndolo a manera simbólica de esa democracia, sino que sea una democracia en la cual efectivamente tenga eco y tenga consideraciones. Porque él dice, de nada sirve considerarnos democráticos cuando el poder sigue quedando en pocas manos. Es decir, vuelve sobre esto porque él considera que en la Argentina se vio afectada gran parte de su vida democrática porque muchos de las instituciones y organizaciones que componen la sociedad argentina entendían o no entendían el concepto clave que era la organización y la representación. Por lo tanto, ahí, Bobbio, él nació, gran parte de su obra obviamente fue del siglo XX, pero él fue mucho más allá de eso, porque dice, se está dando en Europa, y era seguro que iba a considerarse con un eco en Argentina del nacimiento de gobiernos totalitarios. De hecho, la Argentina tuvo 6 golpes de Estado, y ahí habla del Estado, Norberto Bobbio, donde dice, bueno, hablamos tanto, tenemos una estructura constitucional, tenemos una estructura jurídica, tenemos una estructura de instituciones sociales, pero que alguien viene con su autoritarismo y levanta todo eso y comienza a ejercer ya cortando libertades, corta la democracia. Por lo tanto, Bobbio también ahí habla de esas formas desviadas que tiene el Estado. Ahora el Estado ya no gobierna para
mujeres, para hombres y mujeres que habitan el suelo argentino democráticamente, sino que ahora toman la herramienta del Estado para justamente, él consideraba que eran formas desviadas del Estado, porque hubo un levantamiento de los órganos justamente que hacían más fuerte democracia, del órgano militar, ¿se acuerdan? De la Constitución, de la supresión de derechos. Bueno, él dice que ahí se produce un quiebre en la República Argentina porque se estableció, sobre todo gran parte de la última parte del siglo XIX y a partir del siglo XX, que el Estado se convierte en una amenaza para todos nosotros. Y de hecho lo es, porque hubo un levantamiento militar muy fuerte y además de esto se daba en medio de una crisis que afectaba a países de Europa y sobre todo a países de Latinoamérica, y que ello también era bueno, una lamentable situación de levantamientos militares a los gobiernos constitucionales que estaban endebles, eran débiles, pero necesitaban reforzar esa democracia. Por eso lo habla Sampaio, lo habla de esa manera, y Bobbio también lo analiza en ese criterio de que eran estados que, fíjense chicos, cuando se levantan no tenía la República Argentina una contundencia jurídica, una contundencia estatal que, fortalecida, al contrario, por eso el levantamiento. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo en la teoría de Norberto Bobbio, él dice, bueno, ¿cómo puede ser posible que haya, no solamente para Argentina, sino para el resto de los países de Latinoamérica, cómo podemos hacer para que el Estado argentino no se convierta en una amenaza, es decir, el ejercicio violento de poder otra vez para con sus ciudadanos o para con nosotros, sino que él entiende que para poder otorgarle, en este caso, un Estado, un gobierno, y sobre todo más derecho a la sociedad moderna, tiene que existir, dice, otra herramienta que fortalezca al Estado. Y ahí él introduce algo fundamental dentro de esa idea que dice, no alcanza únicamente con que el Estado se fortalezca en su propio territorio, sino que él dice, tiene que haber un Estado que sea moderno. Y habla en un Estado moderno porque al ver que había crisis que afectaban globalmente, tiene que empezar a crearse otro organismo, por eso él dice, y él habla justamente de poder otorgar, en este caso, herramientas que sean sobre todo fundamentales para poder reforzar el ejercicio soberano, o sea, el ejercicio del Estado. Entonces él considera y analiza que, bueno, comenzaron a aparecer organizaciones, por ejemplo, organizaciones de naciones, por poner un ejemplo hoy, ¿no? O la Organización de Estados Latinoamericanos, la OEA, bueno, todos comienzan a tejer los países, comienzan a tejer nuevas leyes, comienzan a crear nuevas instituciones y organizaciones con la idea de reforzar a los estados, con esos estados débiles que le señalaba, y que sobre todo esos estados, con la idea de reforzar la idea del Estado con otros países, señala, bueno, esta idea muy latinoamericanizada, esto que le estoy diciendo, ¿no? Porque Latinoamérica, más allá, hoy lo conocemos como Mercosur y demás, o la Unión de Estados Americanos y demás, pero para los países de América Latina, y para estos chicos, incluso lo analiza Bobbio, decía que, bueno, tiene que crearse una esfera, a ver, no es la palabra esfera, tiene que crearse como un caparazón, esa es la palabra, que pueda defender al Estado de los embates que había que repensar el Estado de otra manera, ¿no? Entonces, dice, para poder, en este caso, poner un caparazón y defender al Estado de esa manera, había que entender como sea el derecho a la democracia y sobre todo había que defender los derechos humanos frente a los embates que se daban adentro y de afuera hacia adentro. Por eso, Norberto Bobbio dice, hay que organizar jurídicamente el poder, sí, se establece entonces que todos iban a estar por bajo de la ley, pero que todos comprendan el sentido de estar por debajo de la ley. Cuando el Estado sea legítimo, dice, bueno, tiene que haber, para que haya un Estado que sea legítimo, a modo de la teoría weberiana, tiene que haber, por supuesto, derechos que sean impartidos para todos, porque no es solamente legítimo que le funcione a un sector y no a otro. Que el Estado tiene que respetar los derechos humanos. Ahí aparece la teoría de Bobbio. O sea, por primera vez se habla de derechos humanos en la Argentina. La democracia como ideal, pero entendiendo los derechos humanos en su particularidad, porque si no, no existe el Estado. Entonces, a partir de ahí dice, si nosotros lo enfocamos de esa manera, estamos hablando de los Estados, no solamente para Argentina, sino también, lo hablaba en Latinoamérica,
el Estado se puede volver normativo, se puede volver democrático y a la vez garante del orden, del progreso y de los derechos humanos. Eso es, digamos, la teoría general del derecho que él explica para Latinoamérica y particularmente para la Argentina. ¿Se entiende eso, no? El refuerzo de la ley, el refuerzo para tener un Estado legitimado, el refuerzo para que justamente otros países puedan, en este caso, unirse para defender lo que él llama el Estado democrático. Voy avanzando. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Estamos, no? Sí, Sí, profe. Bueno, voy a ir con Pontantiero. Bueno, Pontantiero fue un sociólogo argentino. No es que me acuerde de memoria, nada, chicos, estoy haciendo una ayuda de memoria de acá, por eso a veces los nombro de la filmina. Pero Pontantiero también fue un gran intelectual de nuestro país, escribió muchos estudios sobre la teoría del Estado y de las clases sociales en la Argentina. Pontantiero, al igual que otro también, él escribió, acá está, Clases Sociales del Estado en Argentina, y fíjense ustedes esto que es donde va el puntero. Examinó la relación entre las clases sociales que ya existían en la Argentina, que ya se producía, al igual, ¿se acuerdan cuando vimos marxismo? Ya se comenzaba a hablar de clases sociales y la estructura estatal en el país. Bueno, ahí aparece una palabra clave que es luchas sociales en la configuración del Estado. ¿Qué es lo que hizo Pontantiero en esto? Y a la vez, porque esta es una mirada del Estado según los autores argentinos, ¿no? La mirada que se había de Europa, liberal, socialista, comunista, en las teorías que obviamente lo vimos en una primera parte del Estado organizador, pero acá dice, bueno, sucede otra cosa en América Latina. Hay otra concepción del Estado que nosotros la tenemos que mirar. Pontantiero estuvo influenciado por las teorías marxistas, chicos, ¿no? Yo voy aclarando cada uno para que todos sepamos, bueno, este autor era liberal, este autor era socialista, este autor era marxista, este autor era populista, este autor era capitalista, así como lo vamos a ver en un ratito. Como por ejemplo, un autor postcapitalista, ¿se acuerdan que lo vimos de Francis Fukuyama cuando hablaba del Estado? ¿Se acuerdan? Que decía, bueno, la teoría de bueno, no voy a mezclar acá los datos, pero digo, ¿se acuerdan de ese momento? Esta idea de tratar de... ¿Ah? Hola, buen día. Sí. Profe, yo le quiero preguntar algo hablando del Sí. Estado. Sí. Yo hago otra materia que se llama Educación para la Salud, ¿no? Ajá. Y vimos una parte, o sea, nos tocó ver el estenauta. Y El claro, Eternauta. sí, y yo teníamos que hacer, bueno, sobre la actualidad y bueno, yo pensé que era de astronauta, o sea, yo no le llevé el apunte ni el significado de la historieta. Y El bueno, Eternauta. claro, Ajá. o sea, y bueno, yo le presenté el práctico haciendo una historia que teníamos que hacer los chicos como una tesis, pero con nuestras capacidades de salud. Y me rechaza el práctico y me dice, vos siendo politóloga, me dice, ¿cómo te puedes rechazar? Y yo le digo, no sé a qué se refiere, porque yo no la había visto a la historieta. Y es sobre el poder que, o sea, que ejerce la democracia ahí o sea, la historieta se trata de eso, ¿no es cierto? Yo mirándola y leyéndola un poco, me di cuenta de que todo lo que había hecho estaba mal y que se trata de la democracia, que ellos pierden bueno, el autor en el Estado, no sé qué, lo mata cuando fueron el golpe de Estado y queda muerta la historia ahí. Entonces, ver un poco de eso, como que no me gustó tampoco, ¿no? Una historia muy, muy triste aparte, profe, porque estamos viendo cómo la política ejerce un poder sobre las personas, sobre, bueno, en fin, de la ideología política, de todo un poco estábamos viendo. Y digo yo la había visto, la propaganda que eran astronautas nomás, pero yo no sabía que se trataba de una dictadura. No, vení, Eli, vení. Me agarraste en seco, a ver. A ver, explíqueme, por eso le preguntaba a usted. Bueno. Que usted habla del Estado.
no me, no, no lo tomo, me agarran seco, a ver. Así nomás, o sea, no. No, está bien, no, yo entiendo, estamos hablando, lo voy a tratar de responderte a esto. Primero que nada, y esto lo podemos, vale la pena reírse todo, pero no lo tomé ni como una falta de respeto ni nada, a ver si tu compañero y yo también lo podemos sacar. El internauta no es de astronauta, sácalo, o sea, se habla del internauta porque es del mundo, o sea, es de otro mundo, ¿no? Y ahí viene la palabra en sí, la historieta de Hosterfeld. Y alguien tiene ¿dónde está? Ah, está el micrófono abierto. Bueno, en realidad ahí lo que habla y las cuestiones, creo que ahí nos confundimos, eso puede lograrse la confusión, porque se dio en este tiempo y seguramente debe haber tocado el tema el docente, el profe, porque hubo una confusión política sobre esto, en el concepto de la idea de una historieta que realmente es impresionante. A mí me impresionó mucho, yo lo leía la historieta, pero le dieron un tinte muy político en este último tiempo para saber, bueno, qué es lo foráneo y por qué no se centra en Buenos Aires, y además es una fuerza, un poder, digamos, extraterrestre que viene a conquistar nuestra historia, ¿no? Nos concentra, aparecen los personajes en este como el enemigo, los cascarudos, un ser superior que viene a conquistar nuestro territorio, ideológicamente. Y a partir de eso, para explicarlo mejor, Eli, a ver si me permiten esto, chicos, nada más que un minuto, está bien, la compañera tiene una duda, ojalá que la puedan sacar. A partir de ahí dice, bueno, en este caso, lo primero que hace es dañar el suelo o el territorio para poder hacer una invasión. O sea, lo principal es, para invadir, es tratar de hacer un caos en el territorio para poder invadirlo mejor. A partir de eso, mostrar recién cómo es el enemigo y no mostrar al verdadero enemigo, que es el ideólogo. Lo que hace el Eternauta ahí, establece una situación, y por hecho los sobrevivientes establecen otras situaciones de que tienen que ir contra, bueno, esa fuerza foránea que quiere, en este caso, adueñarse, sobre todo el territorio, de adueñarse a través de sus ciudadanos. Lo hace a través, bueno, ideológicamente poder manejarlo, ¿no? Poder manejarlo ideológicamente, manejar su mente, su comportamiento, y que le asuma también a esa fuerza extraña o foránea su poder. Entonces, ¿qué viene a hacer esto? A partir de ahí, en la historia del Eternauta se cruzan varias cosas que se establecen, bueno, en el sentido propio de la historieta, porque es una maravilla creativa, de ficción imaginaria, y se traslada al concepto político. ¿Qué pasa cuando alguien invade y te rompe todas las estructuras en las cuales vos ya estabas acostumbrado? Rompe las estructuras, ¿no? La rompe de todas maneras, rompe territorio, rompe tu forma de vida, rompe tu forma de sociabilidad, tu sociedad, tus valores sociales, culturales, políticos para la defensa. Lo que habla también el Eternauta es cómo se hace a partir de eso para la supervivencia, que es una buena manera reflexivamente de decir, bueno, el poder totalizador de eso, ¿no? Lo totalizador de decir, bueno, viene alguien de afuera para romper esto, o sea, la violencia extrema, la generación de que, en este caso ahí aparece, si es que responde la pregunta, Elisa, ¿cómo se hace, o a la figura de otro Estado o de alguien que toma el poder total para, en este caso, cooptar al otro o ejercer, en este caso, ejercer un poder sobre otras personas, es decir, sobre nosotros los argentinos en el Eternauta. En los capítulos, cuando vos vas viendo, bueno, va contando desarrollo, además no voy a estar hablando del cómic. Chao, Mercedes Carrizo, adiós, ya pobre Mercedes. Pero digo, la relación de esto tenía que ver, bueno, cómo una fuerza externa a veces ejerce y suprime todo tipo, en este caso, y aprovecha esa fuerza externa de quebrar todo lo establecido en el territorio para poder ejercer su poder. Que gran parte, dice, saca de ahí la teoría de lo que pasaba con los gobiernos totalitarios. Se instalan y automáticamente bloquean todo tipo de libertades, ¿no? Bloquean. Eso de alguna manera también lo inculca la obra de Hosterfeld sobre lo que era el Eternauta. Algo de afuera que viene a romper
a determinada sociedad, nuestra sociedad argentina, y establece valores. Me parece nueva ideología, establece valores, le hace daño, ejerce violencia para quedarse con ellos. Bueno, esa es la idea central de la obra de Hotteterre. Va a venir una segunda parte, pero lo de afuera, que ejerce fuertemente la violencia, ese totalitarismo, se puede hacer un paralelismo. Que no es la idea de la historieta en general, pero está bueno como para justamente, usted tiene que hacer una pregunta así, ¿no? No, profe, gracias, está bien. No. Pero se entiende, ¿no? Sí, Es una pregunta. No, sí, profe. Ya me acaba de dar una idea, ¿no? Compañero me la mata a mí. No, la idea es esa, la idea es que te maten justamente, pero digo, veníamos con esto. No, sí, profe, lo que pero pasa bueno, es que me gustaría hablar de este tema con vos y con tu compañero, ¿está? Bueno, gracias, profe. voy a avanzar. Bueno, véanla la serie, Luis, véanla, está buenísima, chicos. Déjense llevar por la serie, déjense llevar y van a entender muchas cosas. Es brillante, a mí me gustó mucho. Algunos dicen, bueno, puede caer en un bache, pero la historieta también es brillante. Es brillante que se haya escrito en la década del 50. Es muy impresionante. Es muy impresionante. Bueno, están poniendo sus datos, DNI, ¿qué ya si quieren ir? Ya se van todos, tan aburridos. El que venía de elección era yo, no ustedes. Al final, ¿cómo es esto? Trato de que se aburren con la clase los sábados del profe, pero cuando tome el parcial, el profe a las 9 de la mañana ya habrá estado conectado. No, profe, tengo hasta las 3, saqué libre. Y ahora ya se quieren ir. Bueno, vuelvo a la filmina, ¿estamos? Bueno, voy a cortar de vuelta la pantalla. Vayan, ya que han puesto el nombre, apellido de DNI, bueno, vayan poniéndolo. ¿Ah? Ahí arrancó Carlos Choque. ¿Está Carlos Choque o ya sé? ¿Está Carlito Choque o no? Puso su nombre, apellido y se fue. Bueno, es buenísima la estrategia de Carlito Choque. Puso su DNI y nombre, se piró y por atrás todo, ¿no? Acá me están haciendo una jugarreta. Bueno, voy a partir la filmina. Así terminamos esto. Es raro, con ustedes uno va empatado a perder acá en este curso. Ahí vamos. Bueno, sigo con el Estado, volviendo. Vamos a ver lo de Pontantiere entonces, decía hace ratito, ¿cómo se me ha ido el tiempo? Bueno, voy a tratar de apurarlo un poco, pero voy a tratar de ser más, voy a ir a lo puntual. Bueno, Pontantiere entonces, ¿qué hace? Ahí la analiza entonces, el Estado dice que al tener esto que le decía hace rato de la teoría marxista, de hecho nosotros vimos a Marx y también vimos a Gramsci. ¿Se acuerdan que nosotros también lo vimos en la lectura gramsciana que también hicimos acá, hablando del Estado? ¿Se acuerdan del Estado, de la teoría gramsciana del Estado como hegemónico, no? O sea, no solamente el Estado... No está compartiendo, profe. Está en Canva nomás. Ah, perdón, a ver. A ver, voy a cerrar ahí. Perdónenme, chicos. Voy a volver a partir. ¿Ahí estamos? Ahora sí, profe. Ahora sí, perdónenme. Bueno, entonces ahí, en esa, ¿se acuerda de la teoría marxista de lucha de clase? ¡Pum! Adoptada esa herramienta. La teoría gramsciana, bueno, de Gramsci, sacaba esa herramienta que habla de la hegemonía, como el aparato ese coercitivo, el aparato violento, el que pone límite, y él también habla sobre el Estado como, por lo menos en la forma en la cual Pontantiero habla del Estado como, él señala, tiene que mediar entre lo que existe y sobre todo tiene que mediar para poder ser el organizador y dirigir, dice Pontantiero, bueno, en este caso, a mejorar las relaciones entre los ciudadanos, a mejorar las relaciones sociales,
a mejorar las relaciones políticas, a mejorar las relaciones económicas. ¿Por qué habla de esto Pontantiero, de mejorar las relaciones políticas, económicas, estos sociales que yo decía? Porque él también señala que para los países y el Estado argentino había que entenderlo, que el Estado tenía que organizar para que no haya ciudadanos, parece, aunque ustedes no crean, ya venía analizándose en el siglo XX gran parte de ciudadanos del primer y segundo y tercer orden, ¿no? Bueno, él dice, bueno, el Estado tiene que organizar, tiene que hacer algo. Dice Pontantiero, a la teoría, vuelvo a reiterarla, marxista, gramsciana, venida a la Argentina, porque él entiende que el Estado tiene que tener algo de populismo. Y Pontantiero justamente habla, acá está dentro de la Filmina, de esa lucha de clases para reconfigurar el Estado. Por lo tanto, él dice, hay un Estado en la Argentina, sí, se transformó, es un Estado liberal, sí, pero ¿qué pasó a la oligarquía o la clase élite o la burguesía de la Argentina? Hablando como marxista, como gramsciano, dice, bueno, la élite de la Argentina, la oligarquía de la Argentina se adueñó de los grandes tratados en materia de leyes, en materia de progreso, que este Estado liberal de Argentina le sumó más a ellos que al resto de la Argentina. Entonces, dice, el Estado tiene que cambiar de mirada, tiene que empezar a tratar de agarrar a todos los que están por fuera del sistema, hablando entrecomilladamente, ¿no? Sacando fuera, los que están fuera del sistema, es decir, todo lo otro que no correspondía a los intereses y a los negocios y al progreso de la oligarquía quedaba afuera. Entonces él dice, el Estado tiene que ser garante de crear nuevas instituciones, el Estado tiene que ser garante de incorporar nuevos actores, tiene que empezar a organizar y defender la creación de nuevas estructuras que pasa en Argentina y pasó al principio del siglo XX para acá. En esa organización de las luchas sociales comienza a entenderse también el nacimiento de sindicatos, el nacimiento de gremios, el nacimiento, bueno, de estos nuevos actores sociales y políticos. Empezaba, obviamente, a atender, él señala Pontantiero que tenía que empezar a entenderse los nuevos pactos dentro de un Estado que represente también una figura de defensa de determinados grupos, ya no tan individualistas como se marcaba dentro del Estado liberal, sino más colectivista, al modo de la teoría de sindicatos, de gremios, de asociaciones, que formaban parte también del nacimiento de nuevos actores sociales y políticos. O sea, entonces, lo que analiza Pontantiero en general con eso de la importancia de la lucha sociales para la configuración del Estado argentino, él dice que fue fundamental porque volvió a redefinir el papel del Estado argentino en la sociedad. Bueno, imagínense, chicos, con esto, en el marco de la reestructuración del Estado de la Argentina, lo analiza muy bien Pontantiero, dice, bueno, nacen los gremios, nacen los sindicatos, nacen nuevas organizaciones civiles, civiles y de actores sociales fuertemente, para tratar de reforzar gran parte de esa ciudadanía que estaba por fuera de la oligarquía. Tenía que ir a pelear salarios, tenía que ir a pelear mejores condiciones laborales, tenía que ir a pelear a la patronal. Ahí aparece la palabra de la patronal, que viene de patrón, y los patrones que existían desde antaño, por eso vuelvo a reiterar, en la pre-Argentina concebida había patrones en Argentina. Y posterior a 1810 y posterior a la Revolución, siguieron existiendo patrones. Por eso también se habla de esa reconfiguración del Estado sobre el siglo XX hasta 1950, 60, donde dice, bueno, tiene que haber, y se abordan nuevas manifestaciones, y tiene que haber un Estado que garantice que las luchas de clase y lo popular también viene, en este caso, a cambiar el orden establecido, porque la mayoría de ese Estado liberal beneficia un solo sector y no al otro. Entonces dice, empiezan a ser una clase obrera industrial organizada en medio de esa Argentina y que el Estado debe promover, en este caso el nacimiento, para nueva estructura, esto que yo les señalaba, de nueva estructura de una clase obrera que justamente sea también una instancia de acceso democrático de estas nuevas clases, de las luchas sociales que derivan, en este caso, de la clase obrera, para introducirse dentro del Estado para poder ser o hacerlo más democrático. Entonces, cuando se habla de esto, de la lucha de clases, no es que iba a haber una pelea armada, chicos, por favor, eso no se entiende, sino que dice,
al igual que lo que señalaba Gramsci antes, para acá tenía que haber consenso. O sea, el Estado debía tomar en cuenta las demandas sociales que había en ese momento. Sí, las demandas sociales las planteaban los gremios, los sindicatos. ¿Dónde están mis derechos laborales? ¿Dónde está mi derecho al salario? ¿Mi derecho al bienestar? Como tienen los otros, ¿por qué yo no tengo? Bueno, también si pertenezco al mismo Estado no tengo los mismos derechos. Entonces él dice, bueno, como empiezan a nacer estos nuevos actores sociales y empiezan a nacer estos nuevos actores sociales y políticos, entonces lo que se hace es convertirse en una mayoría. Por eso hablaba yo de populismo. Por lo tanto, ahí en la Argentina hubo varios procesos de crisis y de cambio a la vez, ¿no? Sobre todo los que se fueron generando en el siglo XX. Y Potantiero ahí habla justamente del Estado, que no solamente fue la Argentina, sino que él dice, bueno, como se va a construir una nueva hegemonía y hay un Estado que tiene que mediar entre las fuerzas, entre las distintas fuerzas o poderes que existen en nuestro Estado, bueno, la idea entonces es que el Estado sea, vuelvo a reiterarlo, para lo que pudo hacer Potantiero, es tratar de que esos actores, nuevos actores políticos y sociales, se incorporen, dicen, a la vida democrática para poder reforzar las cuestiones de la democracia con el fomento del Estado, defendiendo al Estado a estas nuevas organizaciones o estos nuevos actores sociales y políticos que eran fundamentales para la Argentina. De hecho lo hubo, ¿no? De hecho lo hubo, 1930, 1945, 1960, a finales de los 60, bueno, hubo justamente la incorporación de esos nuevos actores sociales para la vida democrática, para esa lucha de clases que había y para tratar de buscar una cierta igualdad que nunca la hubo, porque siempre hubo desigualdad en Argentina, que ya la vamos a ver ahora cuando hablemos de desigualdades, pero se lo plantea como una teoría importante según Potantiero sobre el Estado argentino, que no solamente fue en Argentina, sino también en Latinoamérica. Avanzo, Néstor García Canclini. A García Canclini le leí mucho tiempo, también antropólogo, sociólogo, habló sobre las cuestiones de comunicación y abordaje de lo discursivo y cómo transforma eso en el Estado. Por eso, cuando hablo de discursivo, Néstor García Canclini aborda el Estado también porque dice no solamente tiene que ver con la promoción, en este caso, de la institucionalidad o refuerzo, sino que tiene que haber una cultura estatal. Él lo señala y ahora se lo voy a contar acá, que habla de que la cultura nuestra es muy diferente a la europea y obviamente muy diferente a la de América del Norte. Habla de política, del Estado de la América Latina. Él habló sobre culturas híbridas. Si alguien alguna vez lo leyó a García Canclini o lo entendió o lo puede ver, hay en videos de YouTube que son buenísimos hablando de la cultura y de la hegemonía y en la cultura y la política, cultura y sociedad de Néstor García Canclini. Bueno, él dice que no todo tiene que ver para el Estado con una transformación mediante la legalidad o lo jurídico netamente, sino que él dice comienzan a existir nuevos objetos culturales y sociales que afectan a la estructura estatal y política de la región. ¿Qué quiere decir con eso? Porque lo estoy leyendo acá, chicos. ¿Qué es lo que pasó? No solamente era, bueno, el Estado organizador, el Estado que pide, que incorpore nuevos actores sociales y políticos, el Estado que le funcionaba a cierta clase social, a una élite argentina, sino que, bueno, Néstor García Canclini, él entiende que el Estado también tiene que ser un gestor cultural, y de hecho lo fue, porque dice, imagínense, chicos, para el día de mañana vamos a usar la escarapela, ¿verdad? Para el día de mañana vamos a sacar nuestras banderas celeste y blanca y demás. Bueno, García Canclini entiende y habla del valor cultural de ello, de la identificación, de la nueva instancia de poder crear el sujeto argentino, determinado el patriota, determinado su nacionalidad, determinado por su condición identitaria, su condición territorial, que bueno, él dice que no solamente se siente así el argentino porque lo obliga con ley, vos sos argentino porque legalmente te lo digo, sino que simbólicamente, dice Néstor García Canclini, nos sentimos argentinos, nos sentimos sujetos, porque también hay un aparato político-administrativo, un aparato cultural que así nos asume como, en este caso, legitimado para nosotros. O sea, el Estado legitima a través de nuevos valores culturales, lo hace a través de ¿qué?
¿Se acuerdan como yo le decía en otras clases? El Estado vuelca sus instrucciones o su administración educativa, sanitaria, su conformación como sujeto. La religión también funcionó al lado del Estado, por eso cuando a veces yo lo miro, yo tengo una mirada, trato de tener una mirada más abierta en esto, ¿no? Porque a veces cuando dicen, por ejemplo, Estado, Iglesia, asuntos separados, Iglesia y Estado, asuntos separados, yo para la Argentina, yo tengo mis serias dudas, ¿no? No me refiero con eso, pero digo, porque el Estado asumió la religión también, porque es profundamente católica la Argentina, esto es así en la general, pero digo, los valores, toda esa transmisión del aparato político, el Estado también se sirvió de la religión para algunos valores, ¿no? Valores éticos, valores morales y demás. Y entonces, bueno, la religión fue un vehículo cultural. La educación también es un vehículo cultural, los medios son un vehículo cultural, al modo de la teoría de García Canclini, y dice que, bueno, todo lo que nosotros nos venía identificando desde 1810, de la Revolución de Mayo en adelante, sí hay un motor identificador, nuestra bandera, nuestros colores, nuestra forma de presentar, nuestro yo, ¿no? El argentinismo, al modo de poder hablarlo, con la teoría de García Canclini. Entonces dice, bueno, ¿el Estado qué hace? Tiene que tomar ciertas herramientas que fueron culturalmente anteriores de su nacimiento a esta nueva herramienta que tiene que otorgarla con una nueva modernización. Entonces, ¿qué es lo que habla en esto de cultura híbrida, que es la obra acá, chicos, de García Canclini sobre el Estado? En Argentina y en Latinoamérica, ¿qué es lo que dice ahí? Que el Estado tiene que tener la capacidad de poder modernizar aquello que ya le fue tradicional con aquello que son ahora, para esta nueva teoría del Estado, que son sobre todas las cosas, tratar de que lo popular no pierda sentido. ¿Por qué? Porque él entiende en esto, García Canclini, que hay cultura foránea, al igual, miren cómo viene al pelo ahora el ejemplo de lo que decían estas compañeras, que voy a tratar de explicarlo lo más certeramente posible. Porque hay herramientas culturales de afuera, la cultura anglosajona, la cultura estadounidense, la cultura europea, que viene justamente, él dice, bueno, vienen a concebir una nueva idea de Estado cuando Latinoamérica y Argentina no la vive. Entonces él dice, hay que ver lo global y lo local, hay que ver lo que pasa en el mundo y hay que ver qué es lo que pasa con lo local. Entonces dice, y lo plantea García Canclini también, hay que entender a esto, y él critica ese neoliberalismo, porque en general el neoliberalismo tiene su brazo armado, que es la globalización, que ese brazo armado, digo yo, eso es una definición mía, chicos, por favor, ¿no? Ese brazo armado que digo yo, que es la globalización, en este caso, para poder entender lo que es el neoliberalismo, dice ahí Néstor García Canclini que el Estado debe fomentar propias herramientas culturales para que no termine siendo impregnada por herramientas que vienen por herramientas culturales de afuera, la cultura anglosajona, la cultura europeizante, porque dice, somos latinoamericanos, nos tenemos que sentir latinoamericanos, nos tenemos que sentir argentinos, pero tenemos que tener herramientas identitarias, modernas, para que no, dice él, en esas críticas que le hace, no vengan esas culturas híbridas. Por eso dice cultura híbrida, un montón de culturas que terminan lo global tratando de menoscabar lo local y termina, en este caso, desmotivando o al sujeto, al ciudadano, lo termina, en este caso, impregnando de otra cultura y perdiendo su propia cultura local, su propia identidad. Entonces, en la crítica que él hace también García Canclini, son contextos que se dan justamente en tiempos neoliberales, dice él, en tiempos de ultracapitalismo. Porque dice, está bien, tenemos políticas de mercado que son económicas y financieras que le sirven al capitalismo. Está bien, dice, él lo entiende de esa manera. Hay una globalización andante, y sí, dice, porque la mayoría del trabajo de Néstor García Canclini fue hablando él propiamente desde la teoría de la industria, de la cultura, la industria lo llamaba él en su momento, de 1950 para acá. Pero él dice, bueno, entonces, hay una capacidad también que no solamente tiene que ver con estas políticas de mercado, con esa globalización que existe,
Pero el Estado es lo que tiene que hacer, tiene que empezar a fomentar acceso a otros derechos, que no son solamente los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos políticos. Él dice, también tiene que haber un derecho cultural importante, que se pueda hacer a través de educación, a través de los medios, de buscar saber que aquello que lo global, aquello que es lo local, no quede impregnado por lo local. Y dice, entonces, como la cultura también forma parte de una herramienta, por eso ahí aparece lo de cultura híbrida, él dice, si el Estado no tiene una capacidad de poder regular esas culturas que vienen, entonces va a terminar resquebrajando y va a terminar fomentando una desigualdad cuando tendría que igualar las mismas condiciones que tiene desde lo local hacia afuera. Entonces él dice, y anuda, él anuda, es la palabra anudar, él habla de un concepto que es claro, cuando hablamos de ciudadano argentino, ciudadano patriótico y demás, él dice que también somos ciudadanos culturales. Ese es uno de los aportes que dio, sobre todo Neto García Canclini, y ahora le explico por qué. Porque él dice, está bien, el Estado debe garantizar los derechos sociales, los derechos políticos, los derechos jurídicos y demás, pero también tiene que garantizar los derechos culturales. Cuando habla esto García Canclini, cuando dice que también tiene que regularse los derechos culturales para que todos nosotros los podamos acceder, él dice que por eso tiene que haber más libertad sobre eso, más libertad de expresión, más libertad de información, tiene que haber más producción cultural propia, tiene que haber tecnologías que puedan hacer de lo propio hacia afuera, tiene que haber una educación que se pueda transmitir desde adentro hacia afuera, utilizando herramientas, pero también herramientas educativas que le sean afines, identitarias, para poder crear una cultura, dice, porque él entiende que el Estado debe crear esas herramientas culturales porque está frente a un neoliberalismo, a una globalización que viene galopando. Por lo tanto, dice él, si queremos garantizar la cultura de lo local, tenemos que crear herramientas, el Estado debe crear herramientas, en este caso de difusión, porque hay que tomar la dimensión simbólica, dice él, del poder del Estado. Entonces la Argentina creó esa dimensión simbólica del poder del Estado. Y él, García Canclini, dice que todos los Estados deben hacer lo mismo. Pero no por una cuestión de defensa únicamente de una nación o sentirme o de una versión nacionalista de esto, sino que él entiende que sí o sí tiene que haber una dimensión cultural fuerte para tratar, en este caso, de construir una sociedad democrática con más cultura y que tenga herramientas culturales para sentirse justamente democrático, ciudadano, identificado ante lo que, en este caso, porque él también habla, ¿no?, de la avanzada de esta neoliberal y globalizadora con su propia cultura. Él dice, bueno, los estados para poder defender ese simbolismo, lo que representa, tienen que crear nuevas herramientas culturales. Es espectacular realmente lo que dice, bueno, entendiéndolo, ¿no?, a García Canclini en esas cuestiones de las transformaciones culturales y sociales que se da y cómo el Estado tiene que acudir a ello, ¿no?, para reforzar ese sentido. Bueno, me queda Roberto Gargarella. A Gargarella también, podría haber tomado otro autor, pero Gargarella también está dentro de una de las explicaciones fuertes que me gustó a mí, porque ¿qué es lo que dice Gargarella en general? Él habla, en este caso, de la justicia frente al gobierno y los fundamentos de los derechos fundamentales. Sí. Sí. No sé si alguien levantó la mano. ¿No? ¿Están todavía ahí? Yo ya voy a terminar con esto. Acá estamos. ¿Ah? Aquí estamos. Ah, bueno. Ya termino con esto. Ya no saco la vez pasada hemos terminado. Casi me matan. Bueno, bueno, ahí no, este es Andrés Malamud. Me fui muy para adelante. A ver. Acá, ¿a Gargarella lo tienen? ¿Sí? Sí, ahí lo vemos. Bueno, puede ir un poco más rápido, si no voy a terminar de cerrar la idea. Él, cuando pongo acá abajito, examina la tensión entre el poder estatal y los derechos individuales en contexto democrático. Bueno, Roberto Gargarella lo deben haber visto en la televisión, lo deben haber visto porque es un columnista en varios medios de comunicación de Argentina. Él
él dice, bueno, empezó, gran parte de su trabajo analizó lo que tenía que ver con las constituciones en América Latina. Por eso gran parte de la justicia frente al gobierno, los fundamentos de los derechos fundamentales, él habla justamente de los límites de la Constitución, cuáles son los límites, dice, de la Constitución, habla del Estado argentino y de países de Latinoamérica, y él entiende que justamente tiene una gran, según él, ¿no? Para lo que analiza, dice que América Latina, entre ellos la Argentina, tiene una gran capacidad, en este caso, de preservar el poder. El Estado tiene una gran capacidad de defender, dice, a la estructura del poder, en este caso, del poder legítimo, lo señala él, del poder de la élite, porque dice, y esta parte, chicos, quiero explicárselo bien, porque él dice, está bien, gran parte de los aportes del siglo XIX, gran parte de los aportes del siglo XX fue otorgarle esta rigurosidad jurídica, dice, ¿no? Gargarella, hubo una rigurosidad jurídica, se crearon leyes, se crearon normativas federales, normativas que ya comenzaban a ser provinciales, o sea, de gobierno más chico y demás. Entonces él dice, toda la rigidez, porque él habla de la rigidez, dice, del Estado, él dice, acá vino a marcar que el Estado sigue siendo lo único, es centralizado, totalmente verticalista, y está, dice, por fuera, o sea, dice, la República Argentina, al igual que otros países de Latinoamérica, se han concentrado tanto en hacer leyes, en hacer normativa, que se volvió muy centralizado y que está fuera de que esa normativa y esas leyes se cumplan en la sociedad. Dicho de una manera más cortita, se han creado leyes que después no se pueden cumplir, ¿no? O sea, eso también es otra de las teorías liberales que la toma la herramienta Milei también para esto, ¿no? Porque dice, che, la verdad nosotros tenemos muchas leyes o tenemos mucha normativa que no se cumplen, entonces ¿para qué las tenemos? ¿Para qué se crean? Dice, ¿no? Y bueno, parte del trabajo de Gargarella, lo vuelvo a tomar esto porque, a ver, ¿qué es lo que quise decir con este ejemplo de Milei y de lo que analiza Gargarella y de lo que era el siglo XIX y XX en materia de legalidad y normativa? Que muchas veces no todas las leyes tienen que ver con el interés o que sea un beneficio para la ciudadanía. Se crean leyes a veces que son muy difíciles de cumplir. Por lo tanto, Gargarella entiende que dice, en este caso, hay que parar con esa idea del sistema estatal que crea leyes y crea normativas cuando no le sirve a la gente, porque bloquea, dice él, primero, el cumplimiento. Segundo, dice, hay leyes que le son específicamente que le sirven a la clase política, pero no a la ciudadanía. Y que se crean leyes normativas que le sirven únicamente a grupos políticos, pero no a la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que dice Roberto Gargarella? Que él dice, bueno, esa idea entonces de la construcción de un Estado fuertemente con leyes, fuertemente con normativas que se crean, con proyectos, muchas veces demandan más desigualdades que las igualdades que tendría que someterse a la ley. Porque termina, dice, la clase política, porque ahí hablo yo, esa es una introducción mía, introduce a esta clase política leyes que le son afines para beneficio de la política, no para el beneficio de la sociedad. Entonces, ahí Gargarella dice, el Estado se empieza a resquebrajar y la sociedad siente frustraciones porque la ve de lejos. Entonces, al haber leyes que le son afines y que también lo pasa con este gobierno, con el anterior de Alberto, con el anterior de Macri, con el anterior de Cristina, y así vamos, supóngase, el 83 para acá, dice, bueno, la ciudadanía comienza a desconfiar de esto. Cuando empiezan a crearse leyes, cuando empiezan a crearse normativas, cuando empieza a crearse un sistema, dice Gargarella, que funcione, dice, a través del Estado, para que en este caso funcione únicamente una clase política o únicamente una clase elite, la gente comienza a tener desconfianza. Pero no únicamente en la desconfianza del Estado y en la política, sino comienza a tener desconfianza en la democracia. Entonces, ¿qué es lo que dice? Si el Estado se pone verticalista, si el Estado dice, bueno, lo defino esto, y por mí defendemos a esta clase, a este poder político, porque él ya habla de un poder político, entonces termina desinteresando gran parte de la sociedad.
Entonces, dice, hay que fomentar la legalidad, está perfecto, listo, pero también fomentemos la legalidad para que haya mayor participación ciudadana. Es decir, que haya leyes donde se fundamenten más derechos sociales, pide Gargarella, que algunas leyes sean realmente afines para un beneficio común, no para un cierto sector. Entonces, al estar diseñado, dice el Estado de esa manera, se convirtió en una máquina de hacer leyes, pero una máquina de hacer leyes que a veces no se cumple o no sirven para el resto de la sociedad, sino para un grupo minúsculo. Entonces él dice, para que Gargarella no lo habla en esto, hay que empezar a hablar de derechos fundamentales, que esos derechos fundamentales que él habla en su obra, habla de derechos fundamentales de la sociedad para que sea más democrática, para que pueda obtener cierta igualdad y sobre todo también que sea participativa. Porque cuando la sociedad ve leyes que no le son afines o ve leyes que únicamente le sirven a un sector, porque la sociedad no es en este caso no es una sociedad que no reaccione, lo primero que hace, se desinteresa, se frustra, no cree más en los valores que son fundamentales, porque no lo siente representativo. Por lo tanto, dice Gargarella que tiene que hacerse una revisión de ese caso. Voy. Guillermo O'Donnell, para mí, hasta ahí estamos bien, ¿no? Bien, ya me tomo estos minutitos nada más. Uy, ya me salté. Acá está. No creo que llegue a Malamud, pero hasta acá llego. Guillermo O'Donnell, para mí es el politólogo por excelencia en la Argentina, ha escrito muchísimo sobre los regímenes políticos en América Latina, que es el texto que también se lo voy a dejar a propósito de Oscar Oslak y de Guillermo O'Donnell, también lo voy a poner, que habla cómo el Estado interactúa, él dice, entre actores sociales y económicos en contexto democrático. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, para ir, son como muchos datos a la vez, chicos, no quiero marear con esto, así que ya voy a ver dónde hago, no, creo que con esto voy a hacer el parate. Bueno, él trabajó, gran parte de su trabajo, él aborda casi, le podría decir gran parte de los aportes de Max Weber, porque él, Guillermo O'Donnell, para hacer una contribución a esa teoría democrática y el análisis de los regímenes políticos en América Latina, él dice, al igual que la teoría de Max Weber, hay un Estado burocrático, ¿no? Hay un Estado burocrático, hay estados que son autoritarios y que por estas cuestiones que hay un Estado burocrático y un Estado autoritario, hay una baja calidad de la democracia, dice él. Porque esto, cuando se produce un Estado burocrático autoritario, lo que baja es, obviamente, el debilitamiento de las instituciones, hay otra vez una desigualdad social, y señala también que cuando aparecieron los regímenes políticos en la Argentina, hubo, por supuesto, una abolición democrática. O'Donnell empezó a hablar justamente del Estado, y ahí gran parte de su trabajo tuvo que ver con los regímenes militares sucedidos en Argentina, en gran parte de América Latina, sobre todo en la década del 50, del 60 y del 70. Porque él dice, bueno, los gobiernos militares terminaron funcionando para el propio poder militar. Entonces las demandas populares estaban fuera de eso, y además, justamente para tener en cuenta los levantamientos militares de aquel momento, a quienes favorecieron, bueno, a las élites que lo apoyaron, en este caso la pata civil, a los diversos regímenes militares de ese entonces. Imagínense, chicos, década del 50, década del 60 y década del 70, y ahí él analiza también por qué vuelve otra vez en nombre del Estado a suspender garantías institucionales, garantías de participación, garantías democráticas, y sobre todo en este caso, dice él, estas élites nuevamente vuelven a reforzar el sentido de sentirse una clase social diferente versus el sentido de esa inclusión social que vuelve a abolirse en los regímenes políticos autoritarios. Entonces, él entiende también que cuando se produjeron todos estos regímenes políticos en América Latina, Guillermo O'Donnell, uno de los conceptos que siempre lo ancló, digamos, dentro de esa explicación del Estado, dijo, bueno, si hay exclusión social, entonces el ciudadano, cuando pasaron estos regímenes políticos, el ciudadano se excluyó a la ciudadanía en general. No creía en la justicia, no creía en el Estado.
se produjeron desigualdades profundas. Hubo enfrentamientos violentos, por lo tanto, con esos enfrentamientos violentos se determinó la cultura del terror. Entonces dice, el concepto de la calidad en democracia, al introducirse ese concepto de la cultura del terror violenta, de inseguridad jurídica y de exclusión social, bueno, él dice que para la gente en general, para la ciudadanía en general, le pierde interés, siente temor, no quiere participar, hay un desánimo, hay una frustración, al igual que lo que decía Gargarella anteriormente, pero acá lo sitúa Guillermo Donen a esos regímenes políticos del Estado en América Latina, porque considera que justamente la pata civil que le decía, la pata civil, lo que no querían es que haya un crecimiento, desde luego, de las políticas que se podían hacer del Estado, estas políticas de gobierno, estas políticas que le sean afines para el crecimiento y demás, para el crecimiento, obviamente, el crecimiento del resto de la ciudadanía por arriba de los intereses de la burguesía o de la oligarquía local. Él dice, bueno, tengo que garantizar mi propio poder, por lo tanto tengo que apoyar a alguien que me garantice ese poder, por lo tanto apoyaron con plata, con armamento, con una serie, la pata civil, vuelvo a reiterarlo, para que, el Estado otra vez vuelva a ser tensionado entre la democracia y los derechos civiles, las libertades y demás de países como Argentina y el resto de Latinoamérica. Entonces, se entiende de esa manera que ahí él entiende que en los regímenes políticos, cuando se vio afectado su calidad democrática, cuando se fueron esos regímenes políticos, igual continúa afectada la calidad democrática. Porque la gente, la cultura esa del terror, la cultura del rompimiento, la cultura de violencia, se acentuó en la ciudadanía, y él entiende, Guillermo Donen también, que es muy difícil sacar justamente esas cuestiones en la ciudadanía del terror, del temor, de la participación. O sea, más allá de que no estén los regímenes políticos, había que trabajarlo profundamente para sacar, lo generado en esos momentos por los regímenes políticos, ¿no? Y él lo establece ahí, lo dice claro, en parte, ha trabajado muchísimo, ¿no?, en materia de lo que es el análisis de ese Estado, pero dice, si los regímenes totalitarios lo que produjeron fue justamente un fuerte golpe sobre lo democrático, y para instalarse como lo autoritario, él dice que una vez que se fueron, igualmente quedó dañada la democracia, la calidad de la democracia. Por lo tanto, también él hace una ejemplificación de lo que pasó en América Latina, lo que pasó en Argentina, y es una forma de entender, y que los actores sociales y políticos en contexto democrático siguen y tienen que seguir insistiendo en trabajarlo plenamente, porque todavía quedan resabios de esos regímenes políticos en varios países de Argentina y en otros países de América Latina, con relación al poder militar, a la violencia militar ejercida, ¿no? Bueno, voy a ir sobre José Núm. Mejor no, chicos. Creo que un montón. A ver, voy a consultar primero. ¿Hay alguien todavía aquí? Sí, profe, acá estamos. Sí, profe. Profe, aquí estamos. Es como medio mucho todo, ¿no? Bueno. Es como un montón, porque si no es un montón. Vamos a hacer una cosa. Lo vamos a dejar acá hoy, ¿sí? Lo vamos a dejar acá hoy. Vayan poniendo nombre, apellido, número de DNI acá abajito. Sí, porque si no es un montón, me estoy dando cuenta que ¿sabes qué me dejó mareado, chicos? Lo del Eternauta, me dejó re mareado, ¿viste? No puedo salir de ahí. Es más, me voy a ver de vuelta el Eternauta.
Ahora voy a buscar la historieta por internet, lo debo tener en la casa de mi mamá o de mi abuela, debo tener ahí, en alguna caja vieja debe estar mi cosa. No, sí, es linda. No, te estoy tomando un poco la broma. Bueno, pongan nombre, apellido. Pase los tiros. Mírala, Luis, te va a gustar. Pero mírala sin ningún tipo de anclaje ni de ideología. No, vayan a ver una serie, una película común con nada y de verdad le deja algunas cositas muy interesantes. Bueno, chicos, hasta acá vamos a tener la clase el día de hoy. Vayan a disfrutar su fin de semana. Sábado que viene termino esto y vamos a dar el tema del parcial con lo que van a tener de tarea para rendir el parcial virtual del día 7 de junio. Chicos, ¿cómo pasó el tiempo? Increíble. Profe. Sí. Profe, ¿hay algún punto adicional para lo que nos quedamos siempre hasta el final de la clase o no? La verdad que no, porque como me quedé pensando en el Eternauta, no estoy pensando en nada más, pero lo voy a tener en cuenta. Ahí, ¿cómo zafa este profe? ¿Vio? Ahí nomás, está corte quebrada, zafa. No, yo tengo, chicos, vuelvo a reiterar, las notas de introducción no es solamente la calificación de un parcial, a pregunta de lo que dice la compañera. O sea, la participación, que hayan venido el sábado a la mañana, que me hayan visto con ojera, 2 horas, 3 horas, a veces diciendo o volando, esto yo lo tomo muy en cuenta, ¿no? La asistencia, que estén, que participen, que se rían, que se queden mudos, pero están. ¿Me entendés? Es siempre preferible está, no está, y después zambullirse a ver si rasco un 7. Así que yo lo tengo bien presente a eso. De rascar el 7, ¿viste? Me agarro el 7 y no me suelto más. No alcanza, acá hay varias cosas. Yo califico lo amplio, no únicamente por un parcial. A eso se lo quiero decir. Bueno, todos dejaron todos los datos acá. Les mando un abrazo grande. Gracias, profe. Ahí nos vemos el sábado que viene.